los Endagorta, por favor, fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias Álvaro por venir. Muchas gracias a vosotros por la invitación y a todo el mundo por la asistencia. Hoy esta conversación, esta mesa, va a ser un poco enfocada al papel del private equity sobre la financiación en temas de innovación, en ámbitos tecnológicos, disruptivos y demás, y la relación que tiene con el venture capital y la forma que ambos mundos pues, están aprendiendo a convivir un poco y a complementarse, ¿no? Tema fácil. Para ello tenemos con nosotros a Álvaro Sendagorta, a quien algunos de aquí ya conocéis. Álvaro cuenta con una amplísima trayectoria en el sector del private equity, actualmente formas parte del equipo de CVC, uno de los fondos que acaparan esas noticias que hablábamos antes en los periódicos, ¿no? Por las transacciones que manejáis. Lideras operaciones, estás en la estrategia también de la inversión del fondo, y además para mí también esta reunión, esta entrevista es bastante especial porque bueno, somos amigos de la infancia. Eres inversor también a título personal tanto de Fara de Europa 1 y Fara de Europa 2, así que muchísimas gracias, lo cual eso hace esta conversación un poco más especial, cercana y significativa, ¿no? Muy brevemente, 1 minuto, 2 minutos para más que tu trayectoria profesional, muy brevemente, y sobre todo un poco la tesis de CVC, para aquellos que no conozcan tanto tu fondo, mínimamente. Bueno, yo me incorporé a CVC hace 11 años, desde entonces pues hemos estado buscando oportunidades de inversión. En CVC tenemos un modelo local, con oficinas muy fuertes en cada país. Luego hablaremos un poco de eso porque creemos que es muy importante hablar el mismo idioma que las empresas, los emprendedores y los equipos directivos con los que invertimos, ¿vale? En estos 11 años hemos visto todos los sectores, desde sectores tecnológicos hasta sectores muy parecidos a las tartas de queso, que tenemos que hablar luego porque tenemos ángulos que explotar en común. Y CVC básicamente es una gestora de activos. Tenemos estrategias de inversión que van desde el growth, que digamos es la siguiente etapa al venture capital, hasta el private equity, la infraestructura, los secundarios, en fin, tenemos estrategias de inversión diversificadas y justo una de las patas que no tenemos es el venture capital porque es muy diferente a lo que hacemos. Pero el growth, que también hablaremos algo luego, es bastante parecido, digamos, a lo que es nuestro origen, que es el capital privado, el private equity de toda. Para arrancar y yendo un poco a la base de todo, desde la óptica del private equity, ¿qué os lleva a invertir en compañías tecnológicas o de innovación? Habéis invertido en varias, según vuestro portfolio. ¿Qué os lleva a invertir en esas compañías? ¿En qué se diferencian esas inversiones de las más tradicionales que soléis hacer? Pues la realidad es que la tecnología ahora mismo es la principal industria del mundo. Más o menos un 20-25% de todo lo que nosotros invertimos se invierte en compañías tecnológicas. O sea, para ponerlo en contexto, la tecnología es más importante que los servicios financieros y el sector salud en conjunto. Entonces, nuestros fondos de inversión, que buscan ser fondos diversificados, no pueden obviar una categoría tan importante como la tecnología. Como esta categoría es tan importante y es tan específica y necesitas conocimiento específico, se fueron formando pues, una serie de personas, una serie de profesionales que se enfocaron solo en esos sectores. Lo hemos hecho con muy pocos sectores, lo hemos hecho con el sector del deporte, lo hemos hecho con los servicios financieros, con el sector salud y con la tecnología. Solo tenemos estos 4 grupos específicos. Y lo que nos dimos cuenta con la tecnología es la misma metodología que se aplica a empresas más consolidadas, como pueda ser un Idealista, ¿vale? Que sería una inversión de capital privado pues, de un tamaño muy grande, evidentemente, se aplica también a empresas más pequeñas. Entonces, ya teniendo estos equipos en la casa, lo que decimos es ¿por qué no lanzamos estrategias de growth, ¿vale? Que nos permitan entrar en compañías antes, ¿vale? Entonces, esa es un poco la motivación. La tecnología es el sector más importante del mundo y teniendo ese expertise en tecnología, oye, se puede entrar en sector, digamos, en partes de nuestro ámbito de inversión que son un poquito diferentes, que es el mundo del growth. ¿Son inversiones diferentes? Sí, no. Las inversiones del fondo principal, sean en tecnología o no, son todas iguales. Les pedimos el mismo retorno,
les pedimos el mismo perfil de riesgo-rentabilidad y son inversiones donde no se puede fallar. Los private equities, a diferencia de los venture capitals, no estamos diseñados para perder dinero en inversiones concretas. O sea, dedicamos muchos recursos y tenemos muy pocas inversiones. Estamos muy concentrados y lo normal es pues, que en todas tengamos un perfil de rentabilidad muy parecido. Evidentemente hay algunas que salen mal y hay otras que por motivos que no estaban previstos salen mejor de lo esperado, pero somos muy constantes. Cuando nos vamos al mundo growth, parte de esa filosofía sigue aplicando. No es la filosofía de Venture Capital donde puedes tener 50 inversiones, que 40 no sigan adelante, pero que esas 10 le des 10 pelotazos y tengas un fondo fantástico, pero sí que tenemos un requerimiento de retorno mucho mayor. Nuestras inversiones de growth, que son compañías que facturan pues, entre 10 y 100 millones de euros, por poner números sencillos, a esas inversiones sí que les pedimos un factor adicional de rentabilidad que no se lo pediríamos a una empresa, digamos, tradicional del fondo principal. Hablando de esa frontera, ¿no?, entre ambos mundos del private equity y venture capital, hoy en día se ve cada vez más en expansión que están conviviendo cada vez más. Es decir, el private equity, lo hemos visto en la última adquisición de Datos 101, donde el private equity está entrando cada vez antes en las operaciones, al igual que el venture capital se está alargando ese horizonte temporal, está también apostando en tiempos más avanzados. Entonces, ¿cómo ves esa convergencia y qué aprendizajes o sinergias crees que se pueden generar entre ambos enfoques? Pues mira, justo hace poco anunciamos una transacción en Asia donde precisamente se ha dado eso. Es una transacción que se llama Airalo, son tarjetas SIM electrónicas, no son físicas, y es, digamos, una solución innovadora para el tema del roaming, que bueno, en la Unión Europea estamos muy bien ya en esos temas, pero cuando sales de la Unión Europea todos sabemos lo que pasa. En este caso, pues, se levantó una ronda de financiación con un objetivo de 200 millones. Es una empresa que ya era rentable, o sea, es una empresa que ya tenía un cierto tamaño, y de esos 200 millones, nosotros desde nuestro fondo de Private Equity, pues hemos suscrito más o menos el 90% de la ronda. Pero el otro 10% lo siguen teniendo, digamos, fondos de Venture Capital, y nos hemos quedado en el accionariado con fondos de Venture Capital. Entonces yo creo que esto es algo cada vez más común. Respecto a la cuestión que planteabas de los tiempos, yo creo que aún no sabemos cómo va a quedar todo. La realidad es que en 2021 se levantó una cantidad de dinero sin precedentes para el mundo del Venture Capital, también para el mundo del Growth, ¿vale? O sea, el siguiente paso también tuvo un récord de fundraising, o sea, y las cantidades que tenían que desplegarse de dinero eran completamente imposibles. Y eso yo creo que ha provocado cambios que han hecho que los fondos de Private Equity o de Growth tengan que entrar antes, porque no tienen dónde desplegar el capital de otra manera, y los fondos de Venture Capital, pues también, porque también tienen que invertir más dinero. Y luego ha venido un poco todo lo que hemos discutido con Juan, pues todas las tensiones geopolíticas, etcétera, etcétera, ha hecho que las salidas sean cada vez más complicadas. La realidad es que en Europa los mercados de capitales tienen cada vez ventanas más cortas y más difíciles. Y eso hace pues, que las compañías de Venture Capital no tengan un acceso como lo tienen en otros mercados a las bolsas para conseguir fondos. Entonces, ahí llega un momento donde el Venture Capital ya no puede apoyar. Y tienes el Private Equity, digamos, que está con los recursos y con el conocimiento ansioso de entrar en ese mercado. ¿Cómo va a quedar todo esto? Pues no lo sé, pero la realidad es que creo que el Private Equity y el Venture Capital van a convivir en muchas inversiones. Un poco con lo último esto que has dicho, una de las cosas que siempre también genera debate es qué aporta realmente el Private Equity más allá del capital. Nosotros, desde el punto de vista de Venture Capital, se suelen coger posiciones minoritarias, vosotros vais o bien el 100% o con posiciones sobre todo mayoritarias. ¿Cómo describíais ese valor añadido, ¿no?, que ofrecéis a las compañías en las que participáis y si difiere de algo, si es tecnológica o no tecnológica? Pues mira, yo creo que los grandes fondos de capital riesgo aportamos tres cosas. O sea, la realidad es que hay más fondos que oportunidades. O sea, eso tenemos que ser conscientes y el capital es un commodity, o sea, eso es así. Pero sí que creo que los fondos de capital riesgo aportan cosas a los emprendedores y a las empresas. Lo resumiría en tres. O sea, la primera es velocidad, la segunda es proceso y la tercera es ecosistema, ¿vale? En términos de proceso, o sea, yo creo que el mundo que vosotros veis es un mundo
que está aún muy poco maduro. Es un mundo donde hay una idea, donde no hay una serie de recursos, donde hay mucho bootstrapping, donde se tiene que llegar al mercado muy rápido, de una manera ágil y de una manera sencilla y barata. Y ese mundo es fantástico, ¿no? Cuando tienes que empezar a buscar la rentabilidad, cuando tienes que empezar a escalar, cuando tienes que empezar a demostrar que tú eres capaz de tener una posición de liderazgo, no solo en un mercado, sino en varios mercados, y que tu idea pues ya no es una idea, sino que es un negocio del que dependen muchas personas, creo que en ese momento el proceso es muy importante. Entonces, ahí el acompañamiento que un fondo de capital riesgo hace, creo que es mayor que el que sueles recibir por parte de un venture capital. La segunda pata es velocidad. Yo creo que los recursos que nosotros tenemos y la capacidad que tenemos de inyectar capital en las empresas es muy rápida, ¿vale? Entonces hay muchos proyectos que dependen del M&A. Creo que antes hemos hablado de operaciones de consolidación y, oye, si tiene sentido consolidar clínicas veterinarias o el sector de la psicología. Creo que en esos entornos somos muy rápidos en tomar decisiones de inversión o en entornos donde hay que hacer grandes inversiones orgánicas. Entonces creo que ahí o atraer talento, por ejemplo. O sea, cuando tienes un accionista detrás que es relevante, que tiene una buena reputación, que tiene fondos, creo que es más fácil también atraer talento para que se unan al proyecto, ¿no? Entonces, ese aspecto de velocidad creo que es bastante crítico. Y la tercera pata la hace muy bien, por ejemplo, Faraday, que es el ecosistema. Aquí nosotros, los partícipes, recibimos mails con, oye, ¿cómo podemos ayudar a las diferentes compañías del portfolio, con ideas, introducciones a estas compañías, etcétera? Claro, eso cuando lo llevas a la escala de un fondo como CVC, pues nosotros, las ventas combinadas de nuestro portfolio son, no sé, 500.000 millones. Entonces, siempre hay oportunidades de colaboración. O sea, nosotros, pues yo qué sé, compramos una empresa de pan congelado aquí en España, al día siguiente esa empresa está sirviendo baguettes en los supermercados que tenemos en Polonia, que tenemos en Portugal, que tenemos en muchos sitios. Entonces, ese ecosistema de CVC, que también se aplica a la tecnología, porque claro, nuestro gasto combinado en tecnología, pues a lo mejor son 50.000 millones. Entonces dices, oye, si ahí hay una empresa que tiene una solución para la atracción de clientes de no sé qué, no sé cuántos, pues en 50.000 millones suele caber. Entonces creo que esas tres cosas las aportamos. Y respecto a la diferencia entre el sector de la tecnología y no la tecnología, creo que son matices. Evidentemente en una empresa madura, pues oye, nos enfocamos más en la excelencia operativa, en el pricing, en la digitalización del core, que suele ser un proceso de, oye, no nos quedemos atrasados, ¿no? En empresas más tecnológicas, evidentemente la prioridad es otra, es pues, oye, llegar a más clientes, la ruta a la rentabilidad, etc. O sea, creo que son cosas diferentes, pero aportando, digamos, los mismos pilares. Entrando ya en la parte un poco de análisis, ¿no? Cuando evaluáis una empresa innovadora, ¿cuáles son los criterios que pasan por vuestras decisiones? O sea, y bueno, y sobre todo con esto que hemos hablado también de inteligencia artificial, ¿cómo distinguís entre el ruido que hace el mercado, el ruido mediático me refiero, cuando aparece algo relacionado con la inteligencia artificial, con el potencial real de esa empresa? ¿Ha cambiado vuestra tolerancia al riesgo en estos años? A ver, la inteligencia artificial creo que es un tema complejo. Vamos a ver, nosotros tenemos, para todas las inversiones, sobre todo del fondo más pequeño, el fondo de growth, tenemos lo que llamamos un scorecard, que es una tarjetilla con 10 criterios y para hacer una inversión tienes que tener una alta puntuación, digamos, en esos 10 criterios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los 10 criterios son relativamente fáciles de cumplir. O sea, hay muchas empresas, digamos, que los cumplen porque son los que todos conocemos. Oye, pues la regla del 40, ¿no? Porque el crecimiento de los ingresos más el margen de EBITDA más o menos esté en el entorno del 40%. Que tengas una retención de clientes alta, que tengas un modelo con una recurrencia de ingresos elevada, que tengas pues un coste de adquisición de cliente que en relación con el lifetime value de ese cliente sea pues bajo. O sea, todos esos criterios yo creo que los compartimos todos. Como bien ha dicho alguien antes, también hay dos criterios de gobierno corporativo, ¿vale? Y uno de ellos es pues, que haya un emprendedor y un equipo directivo muy fuerte, ¿vale? Y aquí quizás no tanto el foco en el emprendedor, sino en ya un equipo consolidado. Y el segundo es que en escenarios en los que haya desviaciones materiales en el plan de negocio tengamos capacidad de actuar, ¿vale? O sea, nosotros no necesitamos control de las empresas, sí que necesitamos control en caso de que haya desviaciones materiales en el plan acordado, ¿vale? Entonces, esos criterios son los de siempre y yo creo que los tenemos todos los fondos y son bastante obvios.
Cuando los llevas a la práctica, la realidad es que tú llevas una propuesta al comité de inversión, siempre tienes farolillos verdes en estos 10 criterios, pero siempre te caen collejas, ¿no? Entonces, las collejas más significativas que nos han caído últimamente son, por ejemplo, empresas que son excelentes en lo que hacen, pero operan en un nicho de mercado demasiado pequeño, ¿vale? Llevas una oportunidad, oye, pues una empresa que tiene un margen de vida del 60%, me estoy acordando de una en concreto, margen de vida del 60%, los ingresos están creciendo al 40-50% al año, y dices, oye, esto es un misil, ¿vale? Y lo llevas al comité y un señor pues ahí en Reino Unido, un francés y un italiano, ¿no? Un sistemado, te dicen, oye, es que el mercado que esta compañía está atacando es un mercado demasiado pequeño, ¿vale? Entonces, hay muchas veces, pues eso, que nos enfocamos en compañías que son magníficas, pero que operan en nichos de mercado, ¿no? Y eso pues te lo tira el comité, aunque cumpla todos los criterios del mundo, ¿no? Ese es un ejemplo. Donde estamos viendo más ejemplos ahora es en la inteligencia artificial. No tanto en la posibilidad de invertir, ¿vale?, sino en los riesgos que está trayendo la inteligencia artificial. Lo cierto es que no ha habido ninguna gran transacción de capital riesgo en inteligencia artificial en Europa, ¿vale? En Estados Unidos sí, ¿vale? Hay fondos como Thoma Bravo, pues que ya están haciendo operaciones grandes, digamos, de tamaño en el mundo inteligente de la inteligencia artificial, pero en Europa no existen, ¿vale? En Europa vamos, oye, yo creo que un poquito por detrás, ¿no? Y lo que sí que estamos viendo son muchos modelos de negocio que están siendo, pues digamos, alterados de manera significativa por la inteligencia artificial. Creo que hace unos pocos años pues había una locura total por el segmento de los servicios de IT, de la consultoría de IT, y ahora mismo pues estas operaciones creo que cuestan mucho más sacarlas, ¿no? Entonces, bueno, oye, yo creo que como decía antes Juan también, pues los modelos van cambiando, las modas van cambiando, nosotros intentamos cometer los menores errores posibles. Pero sí que, por ejemplo, una cosa que me parece curiosa es, estaba revisando justo ahora antes de venir cuál ha sido la mejor inversión de nuestro fondo de growth. No es una empresa tecnológica, es una empresa de innovación. Entonces yo creo que es un mensaje muy positivo, porque creo que en España tenemos más innovación que tecnología, en peso comparable, pero bueno, este es el caso de EcoVadis, una empresa que hace ratings de sostenibilidad, y esa empresa pues es la que mejor performance ha tenido de un fondo donde tenemos 40 empresas tecnológicas innovadoras en Estados Unidos y en Europa, que es curioso porque no tiene nada de tecnología detrás, es simplemente pura innovación. Sobre las relaciones humanas, que creo que es un poco la base también de cualquier inversión. Desde vuestra experiencia, de los 11 años que llevas en CVC, ¿cómo crees que se construyen relaciones sólidas y de confianza con esos equipos directivos y bueno, y con otros inversores? Bueno, yo creo que nosotros lo tenemos un poquito más fácil por dos motivos. El primero es que hablamos español, ¿vale? Tenemos la ventaja de tener aquí una oficina de 10-11 personas y hablamos el mismo idioma que los emprendedores, que las empresas, que los equipos. Yo creo que eso es importante y ayuda, porque es la misma cultura, ¿no? Y el segundo es que nuestro modelo de incentivos está muy alineado con los emprendedores. O sea, si nosotros perdemos dinero en una inversión, lo perdemos a título personal y el fundador también. O sea, nuestros digamos, incentivos están completamente alineados con los del emprendedor, ¿no? Entonces, yo creo que son una serie de cosas que hay que tener muy claras desde el principio, ¿no? La primera es tener los incentivos alineados, ¿vale? Nosotros nos preocupamos mucho de que todo el equipo directivo piense como accionistas, no como empleados, ¿vale? O sea, gastamos cantidades completamente desmesuradas de dinero en que todas las personas clave de la empresa no piensen como empleado, no piensen, oye, este es mi trabajo, no, esta es mi empresa, ¿vale? Y eso es algo que es difícil conseguir, pero que, oye, que con los paquetes de coinversión adecuados, pues se acaba consiguiendo, ¿no? Entonces, una vez que somos todos accionistas a título personal, creo que los intereses y las conversaciones son mucho más fáciles de tener, ¿no? El segundo punto quizás es establecer las reglas del juego y las expectativas muy pronto en el proceso, ¿vale? O sea, cuando tú te sientas con un private equity, antes de cerrar la transacción tienes que tener pues, una conversación de, oye, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué rol vais a tener? ¿En qué me vais a ayudar? ¿En qué nos vais a meter? ¿Qué cosas os gustan del plan de negocio? ¿Qué cosas nos gustan del plan de negocio? ¿De mi equipo directivo que habéis visto? ¿Qué no habéis visto? ¿Necesitamos refuerzos? No. Si todas esas cosas las discutes antes, creo que se gana muchísimo, ¿vale? El tercer punto importante también es la flexibilidad,
¿vale? O sea, nosotros tenemos la suerte de tener un sistema de toma de decisiones muy descentralizado. No tenemos que pedir permiso para casi nada, digamos, al comité central. Y eso hace pues, que tener a 3 personas españolas que te llevan apoyando desde el principio, tú les cuentas un problema, pues oye, la posibilidad de llegar a una solución que a todos funcione, pues creo que es muy elevada, ¿no? Pero el punto más importante quizás es el cuarto. Nosotros somos inversores, no somos managers, ¿vale? Nosotros no podemos tomar decisiones de negocio porque lo haríamos mal, ¿vale? O sea, nosotros ponemos dinero detrás de equipos directivos, detrás de ideas. Y eso es todo lo que podemos hacer, ¿vale? Y aquí pues siempre traigo un ejemplo que es cuando estábamos en Cortefiel, pues todas las primaveras y otoños venían y nos contaban la colección, entonces te traían el vestido de flores. Y claro, tú veías el vestido de flores y decías, ¿pero quién se va a poner esto? Pero no es tu rol decir quién se va a poner esto, porque resulta que el vestido de flores era un bestseller, ¿no? Entonces, creo que no estamos capacitados para tomar decisiones de negocio, somos inversores profesionales y eso lo tenemos que también tener muy claro nosotros. Y ya para cerrar con algo más personal, más allá de la rentabilidad y como inversor a título personal en Faraday Europa 1, ¿qué te motiva hoy a seguir apostando por fondos de Venture Capital como Faraday Europa 2, en este caso, y qué aspectos valoras más como tu experiencia como el PI? Pues mira, yo creo que en la inversión en el mundo de los alternativos hay que ser consistente, ¿vale? O sea, creo que hay que tener exposición al mundo de los alternativos y creo que hay que saber que no vale con invertir solo en una añada de activos, porque la realidad es que pues, conflictos geopolíticos, valoraciones, cualquier cosa puede influir en los retornos de un fondo. Si tú tienes una idea de invertir en un fondo, creo que tienes que acompañar al fondo siempre y cuando estés contento con el equipo gestor. Y yo creo que aquí tenemos a un equipo gestor de primera y ahora entramos en eso. Entonces, para mí, la consistencia es invertir en todos los fondos de Faraday, ¿vale? O sea, no tiene sentido invertir solo en uno, porque a lo mejor estás cogiendo añadas malas, añadas buenas, y si inviertes en todas las añadas, pues es cuando realmente te beneficias de la diversificación del mundo digamos, del capital alternativo. Entonces, creo que es importante invertir en todos los fondos. Respecto a qué me gusta de Faraday, o sea, yo creo que en unos ya cuantos años que nos conocemos, habéis conseguido una posición de acceso al mercado, ya no solo español, sino internacional, muy buena. O sea, tenéis acceso a las mejores oportunidades. Pero el acceso no vale. O sea, yo lo que he visto en estos años, que sois muy abiertos, nosotros somos muy opacos. Nosotros a nuestros fondistas no les contamos gran cosa. Les invitamos una vez al año a Londres, les contamos una única slide por compañía y aquí compartís unos tochos, ¿no?, por oportunidad que son muy interesantes. Entonces, esa profundidad en el análisis, ese criterio y esa cartera tan diversificada en oportunidades que tienen sentido de economía real. O sea, lo que a nosotros nos gusta mucho de Faraday es que tú ves la cartera y dices, joder, son cosas que entiendo, ¿sabes? O sea, no es la última moda de no sé qué, no sé cuántos, empresas que no son rentables, que no van a serlo nunca, que es la moda del momento de no sé qué, no sé cuántos. No, son inversiones, oye, en innovación, empresas reales, muy bien pensadas, muy bien elegidas, y habiendo tenido acceso al mejor pipeline, digamos, que hay en España. Entonces, oye, para mí es un no-brainer. Muchísimas gracias. Realmente me ha hecho especial ilusión esta conversación y un fuerte aplauso para Álvaro. No sé si podemos dar paso a las preguntas, si hay del público. Es que verdad, me da mucha curiosidad porque estaba pensando que la salida más obvia de nuestras compañías en Faraday no es un CVC de turno, es un proyecto más pequeño, una corporate, etc. Pero me ha sorprendido como el rango que has dado de nivel de facturación a que os fijáis en las compañías, que has dado un rango entre 10 y 100, y el rango de 10 me ha parecido muy bajo, supongo que no será la media de compañías en las que invertís, pero sí que considero que es una facturación a la que podría alcanzar una compañía medianamente fácilmente que va bien de Faraday. ¿Qué tendría que tener esa compañía para que invirtiese un CVC con 10 millones de facturación? Yo creo que hemos tocado todos los puntos, ¿no? O sea, la primera es un equipo directivo, y no solo un fundador, un equipo directivo muy potente, ¿no? La segunda, creo que tiene que tener una ruta hacia la rentabilidad muy clara, ¿vale? O sea, nosotros no hacemos apuestas, digamos, diversificadas, no invertimos en 100 compañías esperando que en alguna tengamos muy buenos retornos. Esperamos que todos los tengan, ¿no? Entonces tiene que tener una ruta hacia la rentabilidad muy marcada. Y la tercera, creo que lo he comentado antes, tiene que ser una empresa
que encaje dentro de un mercado posible grande, ¿vale? Que tenga un mercado potencial al que dirigirse grande, ¿no? Y una cosa que estamos viendo cada vez más también es quiénes son los competidores, digamos, dentro de ese mercado potencial, ¿no? Porque claro, si tú te planteas hacer una solución que compita contra Microsoft, pues a lo mejor es más complicado que si te estás compitiendo contra empresas que son, digamos, del siglo XX, ¿no? Entonces, nos fijamos un poco en esas cosas, pero sí, yo espero algún día poder comprar una empresa de Faraday, si me dejan los de compliance. Yo pregunta, vamos, yo creo que yo he dicho que sí, pero por tener tu opinión también, Álvaro, o sea, ¿cómo veis el ecosistema español? ¿Un ecosistema sano, que crece, que poco a poco va siendo cada vez más atractivo para nombres como vosotros? ¿O que tiene alguna carencia que tenemos que solucionar entre todos? No, yo creo que tenemos un ecosistema de innovación muy potente, ¿vale? Quizás en la parte tecnológica seguimos siendo followers más que líderes, ¿no? Pero sí que en la parte de innovación creo que tenemos unas empresas impresionantes y que se están viendo ejemplos. O sea, estamos viendo pues, ahora pues, anuncios de TravelPerk yendo, ¿no? directamente a bolsa, saltándose tal. Pues tenemos los idealistas, tenemos compañías como Fiverr, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos Sunny Road, que la adquirió Bridgepoint hace poco, ¿no? Entonces creo que tenemos un ecosistema muy sano y de hecho estamos atrayendo muchos fondos de growth y de mid-market nuevos, con lo cual yo creo que el caldo de cultivo está. Me ha dado permiso Nicole para una pregunta más. No pida la pregunta, pero con el crecimiento que estamos viendo en la parte de Ventures, sobre todo en Estados Unidos, con fondos de Evergreen, ¿crees que eso va a llegar en algún momento a la parte de Private Equity? Y si llega, ¿cómo se impactaría en vuestro proceso? O sea, nosotros a nivel CVC ya tenemos fondos Evergreen levantados. Creo que no afecta el proceso de inversión, ¿vale? O sea, ni el proceso de desinversión. O sea, nosotros vemos el Evergreen como nuestra cocina interna y se aloca, digamos, de manera proporcional a los diferentes tal. Creo que son maneras que permiten a la gente que no tiene más de 100 millones, digamos, o más de 10 millones, acceder a esta clase de activos. O sea, yo vería el Evergreen como la cocina y como el acceso, digamos, a una población mucho más amplia a este tipo de inversiones. Pero lo que es en sí al aspecto de inversión o a la toma de decisiones de inversión, creo que no nos afecta tanto. No hay ninguna pregunta más, así que muchísimas gracias a todos. De nuevo, Álvaro, muchísimas gracias.